Vamos a hablarles a continuación de este libro que les presentaba al principio del programa, Sociedad en crisis, puro cuento. Su autor es sociólogo, es escritor, es profesor de la Universidad de Salamanca, Fernando Gil Villa. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Ana. Acaba de presentarse este libro en un lugar que no le es ajeno porque tiene mucha relación con Brasil, en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, y dándose a conocer este libro, como digo, para todos los salmantinos. Que bueno, a lo mejor los que nos oyen ahora en casa, los que nos ven, dicen, bueno, Sociedad en crisis, puro cuento, es que pone en duda que realmente estemos en crisis, y no es así, ¿no? Estamos en crisis de muchas cosas, no solo económica. Pues sí, no, es una ironía, el título es una ironía, no negamos la crisis, ¿verdad? Hacerlo sería incluso pues casi un acto de frivolidad que no conviene en estos tiempos, ¿no? Antes, al contrario, lo que queremos es mostrar la crisis, pero tal vez de una forma diferente a como se hace en los análisis un poco más académicos al uso, ¿no? Claro, porque aquí hablamos de una obra literaria de 14 cuentos que se centran en temas que están candentes en nuestra sociedad y que tienen además una pequeña introducción, ¿no?, a lo que después va a tratarse. Sí, verás, ¿qué relación puede haber? Te puedes preguntar, se pueden preguntar las personas entre la sociología o cualquier ciencia social y la literatura, y yo lo diría pues con una metáfora que utilizaba Golan Bad, ¿no? Uno tiene un filtro, entonces tú, es igual que cuando haces el café, tú viertes la realidad en tu filtro y sale destilado el café, pero si ese filtro es muy opaco, si ese filtro es muy tupido, se quedan muchas cosas ahí, ¿verdad? Pues bien, decía Golan Bad que en la ciencia, cuando uno hace análisis científico, escribe un libro, un ensayo, pues se quedan demasiadas cosas de la realidad en ese filtro, de manera que la literatura sirve para que pase un poco más de esa realidad, o en otras palabras, nos perdemos muchas cosas de la visión real de la crisis si solo lo escribimos en términos científicos, que mucha gente no comprende. Entonces, el cuento, la literatura y el cuento en particular, porque es un género que llega rápido a la gente, pues nos puede servir para mostrarnos esa realidad de una forma más amena y más bella y más directa. Ajá. Sí, y además en esta primera ojeada que hemos realizado por este libro, vemos que en esa introducción a los cuentos, a la parte de ficción, a esa parte más gruesa que se queda en el colador, como nos decía usando esa metáfora, bueno, nos dice, por ejemplo, los alumnos han estudiado la exclusión social, ¿no? Eso después se plasma, supongo que en cifras, en datos. Y después están las historias verdaderas de la gente, ¿no?, que les cuentan a esos investigadores que van a hablar uno a uno con esas personas. Efectivamente, es que el cuento hasta es pedagógico, ¿no?, en ese sentido, ¿verdad? Es muy interesante eso que dices, porque a veces uno va a dar sus clases en la universidad y claro, los alumnos proyectan, están a lo mejor, son concienciados porque están estudiando sociología, psicología, antropología, y cuando uno habla de la discriminación de género o, por ejemplo, de la homosexualidad, de la homofobia, dicen, bueno, pero profesor, eso ya está bastante, ya en España lo tenemos un poco superado y tal. Entonces, están proyectando un poco, porque en su papel de estudiantes en la universidad, eso afortunadamente lo tienen superado y no discriminan, ¿no? Pero no se dan cuenta de que en la sociedad hay todavía mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, en la discriminación de género, pero en la homofobia igual. Entonces, los cuentos también es una forma de demostrarles cómo eso puede estar todavía ahí demasiado presente, desgraciadamente, es decir, que no podemos bajar la guardia. Eso ocurre con el maltrato, por un ejemplo de la mujer, que es un tema tan grave y tan constante, pero ocurre también con la homofobia, y lo estamos viendo continuamente, cómo las leyes se hacen y se deshacen, y como todavía falta mucho por luchar por esos derechos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un cuento de la homofobia, donde hay un poeta, yo ahí le he querido hacer un poquito un guiño, una especie de homenaje a Gil de Viedma, que es uno de los grandes poetas, y que, bueno, pues entonces este personaje es un poeta local al que le van a dedicar una calle, pero entonces el Partido Conservador, en base a unos rumores que al parecer iba a cierto turismo sexual a Tailandia, pues entonces decide investigarlo y no darle la calle. Pero esos son rumores falsos. Entonces ahí, en una especie de cuento un poco analítico, un poco tipo Poe, también un poco haciéndole un guiño a Poe, en este cuento en concreto,
pues hemos intentado ver este tipo de problema, ¿no? Que también es un asunto importante. Y en el cuento se encuentra a gusto, porque claro, ha escrito ensayos, ha escrito también algo de poesía. En el cuento se encuentra cómodo porque, como nos decía antes, condensa mucho, ¿no? Me encuentro muy cómodo, la verdad. Me encuentro más cómodo que en la narración larga, que en la novela. Esa es la verdad, sí. Sí. Bueno, estamos hablando de crisis. Sociedad en crisis puro cuento es el título de esta obra que tenemos en nuestras manos. El subtítulo es interesante, La única deuda soberana, que es una expresión a la que no estábamos acostumbrados hasta estos años, es la que tenemos con la imaginación, dice Fernando Gil Villa. Bueno, hablando de la crisis nos deja algo positivo, ¿hay algún pozo bueno en todo lo que está pasando? Yo creo que toda reflexión es positiva cuando es una reflexión porque hay un problema. Las personas, pues por ejemplo, imagínate una enfermedad grave como un cáncer. Un superviviente del cáncer, si ha hecho bien las labores de reflexión personal, sale fortalecido de la enfermedad. Y de la misma manera, esta crisis debería servir para sacar lo positivo de una reflexión sobre muchas cosas de nuestras vidas, de nuestros estilos de vida modernos, como por ejemplo la austeridad o como por ejemplo la solidaridad. Entonces, a mí me parece que sería importante que las personas reflexionaran con la crisis de una forma, ¿cómo decirlo?, amable, queriéndola, en el sentido de decir, bueno, estamos hartos de la crisis, no, vamos a ver cómo podemos entenderla bien y vamos a ver qué podemos sacar positivo de ella. En estos días se mira muy mal a los economistas porque se dice con la que se nos venía encima y parece que no lo han visto con tiempo. No sé a los sociólogos, si ustedes también veían lo que se acercaba o no. Lo que pasa es que nosotros tenemos desventajas y ventajas con respecto a nuestros colegas los economistas. Bueno, pues tal vez una de las ventajas que tenemos es que nuestra mirada es más relativa, en el sentido de relativista, cultural. La crisis, bueno, es una mirada también subjetiva que hay que echarle, y cultural o culturalista. ¿En qué sentido? Yo recuerdo a mis padres en la posguerra, bueno, pues lo pasaban mal, y no se hablaba de crisis, pero la verdad es que no tenían prácticamente qué comer. Y en ese momento, insisto, no se hablaba de crisis, pero yo pertenezco a la España rural, que en los tiempos de la posguerra era la mayoría de la España, la mayor parte de los españoles vivían en esas zonas rurales, y allí se pasaba, en los años 50, en los años 60, se pasaba francamente mal, y no se hablaba de crisis. Entonces, creo que hay que relativizar a veces este concepto de crisis, igual que hay que relativizar cuando hablamos de pobreza, porque la pobreza relativa es simplemente una comparación de una persona con otra. Entonces, si hay muchas personas que tienen un Mercedes, si todas las personas de esta ciudad tienen un Mercedes y solo yo tengo un utilitario, un SEAT Ibiza, entonces, en comparación con ellos, yo soy pobre. Ese es el término de pobreza relativa. Por eso conviene echar también un vistazo a la historia reciente y conviene no sacar las cosas de quicio, que creo que estamos ahora tal vez, si uno mira la bolsa y todos los días, o si uno mira el tiempo, es como mirar el tiempo, ¿no? Que antes habéis sacado el tiempo, y es que ahora miramos el tiempo constantemente. De hecho, si tienes un iPhone o tienes un iPad, constantemente, y va a llover dentro de 5 minutos, ya te puede decir el amigo, ¿no? Y entonces, claro, antes no había esto, de manera que no se preocupaban si venía Petra o venía la ciclogénesis, ¿no? Entonces, hay una cierta, quiero decir, peligro de obsesión al estar constantemente bombardeándonos con términos que, por otro lado, son relativos si uno echa un vistacito para atrás, que es lo primero que hay que hacer. Sobre todo es que esto nos sitúa en una situación de miedo generalizado, que ustedes, los sociólogos, también analizarán, y eso lo que hace es paralizarnos, ¿no?, a la sociedad. Claro, sobre todo porque llueve sobre mojado, porque no olvidemos que nuestra sociedad también está calificada por los sociólogos como sociedad del cambio o sociedad de la incertidumbre. Y si bien es cierto que son conceptos que se pueden utilizar igualmente a todas las épocas y sociedades, la nuestra se lleva otra vez la palma, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cambia muy rápidamente en estos tiempos, todo se sustituye muy rápidamente. Ahora venía yo en un taxi y estaban hablando de la obsolescencia, cómo los aparatos están creados para que se rompan. Bueno, esto es un ejemplo de sociedad de cambio, eso no ocurría en otros tiempos, que las abuelas, cuando las primeras televisores, no sé si tú lo has visto eso, pero ponían un paño para protegerlo, pero era un pañito que se parecía al pañito que se le ponía a la Virgen, es decir, era un pañito con cariño, que era un pañito pues que lo habían a lo mejor tejido a mano, es decir, era como una especie de sagrario porque ahí habitaba tal vez pues uno de los lares, de los dioses del hogar, que era la televisión, porque resplandecía y te ayudaba, te hacía compañía.
Bueno, ese tipo de cosas pues se están perdiendo con esto que estamos hablando. Y ese tipo de velocidad tan grave de cambio y de incertidumbre, al final te da la impresión de que vives en un mundo vertiginoso. Sumamos a eso el estrés y otros aspectos, por ejemplo, las comidas, etcétera, y veremos que nuestro estilo de vida es vertiginoso. Entonces, si uno vive en la sensación de una montaña rusa, pues soportará peor el miedo o tendrá más riesgo de que cualquier cosa active más el miedo que si uno vive con tranquilidad en un contexto más pacífico. Bueno, pues vamos a frenar todo lo que podamos para que el miedo no nos atenace. Es autor de muchos más libros, Fernando Gil Villa, que es nuestro invitado de esta noche. Por ejemplo, un libro que cualquiera puede pensar que ha escrito ahora, Profesores indignados, y una segunda parte que es Manifiesto de desobediencia académica. Esto no lo escribió a raíz de los recortes y de la polémica que existe ahora en la educación, o sea que ya estaba indignado por entonces, Fernando. Pues es que la indignación, claro, otra vez de nuevo, ¿no? La indignación, esto es como lo del paro, permíteme que haga solo voy a tardar un segundo. Ahora se habla de, la gente se olvida que en 1985 había un 22% de paro, pero que el paro universitario creció después, en los años sucesivos, mientras bajaba el otro, y que entonces ya los sociólogos avisaron de la educación que algo había que hacer con el sistema porque había un desfase entre oferta y demanda. Bueno, pero no se hizo nada en aquel momento, pero ya se estaban esas cifras ahí, y ahora otra vez, volvemos otra vez, ¿qué pasa con los mileuristas universitarios? ¿Qué pasa que no tienen empleo profesor? ¿Dónde los metemos? Y este es un problema que estaba en los años 80, 90 ya. Entonces ahora me estabas preguntando por el tema de los profesores mucho antes de hablar de recortes y de la situación actual, ¿no? Yo tenía un trabajo sobre el profesorado a través de una investigación ya también en los años 90 que se llamaba Sociología del Profesorado, donde también habíamos detectado ya problemas de malestar docente. Y esos problemas del malestar docente son los mismos de ahora, pero más graves. Y entonces por eso hay una cierta indignación del profesorado, que no solo consiste en que haya perdido la autoridad, sino que consiste, y que el dinero cada vez, el salario del profesor cada vez sea peor, sino que consiste en muchas cosas, en el prestigio que ha bajado, en la competencia con las nuevas tecnologías. Y entonces en esa segunda parte de ese librito, que está escrito en términos más amenos y más de batalla, que por eso se llama Profesores indignados, se hace un manifiesto de desobediencia académica donde intento aplicar el concepto de desobediencia civil a la desobediencia académica, viniendo a decir lo siguiente: si usted está viviendo en un país donde los políticos dan ejemplo, porque son los gestores de la cosa pública, de la red pública, y dan ejemplo bajándose los salarios, y dan ejemplo haciendo políticas de bienestar, entonces me pueden pedir a mí como ciudadano que yo también respete la norma, ¿no? Pero la desobediencia civil se inventó precisamente cuando hay leyes injustas, para que entonces la conciencia del ciudadano, desde la responsabilidad, pueda desobedecerlas. Y eso es lo que yo creo que en estos momentos tenemos también que poner encima de la mesa un debate sobre hasta qué punto ciertas normas son justas de equidad, de igualdad de oportunidades, porque si entendemos que no, entonces a lo mejor tenemos derecho a no obedecer ciertas normas, ¿no? ¿A una pataleta? Sí, se puede llamar pataleta, pero se puede llamar también hacer lo que a uno le manda su conciencia como ciudadano responsable, que justamente además es el discurso que utilizan también ciertos políticos, pero que uno como ciudadano individualmente también se puede plantear, ¿no? Bueno, es un libro que nos llamaba la atención en estos tiempos, como decimos, ahora que se habla tanto de los recortes, de la mala situación de la educación, porque Fernando Gil Villa ya hablaba de esos profesores indignados, como nos ha explicado hace algún tiempo en ese libro. Hoy hemos hablado de Sociedad en crisis puro cuento. Bueno, muchas crisis, no solo una de carácter económico, que es de la que hablamos todo el rato, sino crisis de otras muchas cosas y de otros muchos valores que están reflejados aquí a través de cuentos. Gracias, Fernando, por haber venido esta noche para hablarnos un poco del libro, hablarnos de sociología, darnos su punto de vista como experto, y esperamos tener más ocasiones para charlar de lo que nos pasa alrededor, de cómo está el mundo. Gracias, Fernando, por venir. Gracias, encantado.